Que el Señor les bendiga, amados hermanos del grupo varonil. Bienvenidos a esta tercera enseñanza para varones del mes de enero del 2022. Que el Señor les bendiga. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra lección, con este tema tan importante que es nuestro tema general, el liderazgo del varón cristiano. Vamos a estar aprendiendo acerca de este tema tan importante. Hoy vamos a leer la palabra del Señor y quiero leerlo para ustedes. Quiero invitarlos para que leamos allá en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33, pero antes vamos a hacer una oración. Recuerden, vayan preparando su Biblia, es primer libro de Reyes, capítulo 16, los versículos 29 al 33. Antes vamos a hacer una oración para pedir al Señor su dirección. Oremos. Amantísimo Dios, en el nombre de Jesucristo, delante de tu presencia nos acercamos, Padre poderoso, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de, Señor, poder estar ante tu presencia. Mira, te pedimos que bendiga nuestras vidas a través de esta enseñanza. Bendice, Señor, todo lo que vamos a mirar en esta lección, que todo sea de grande bendición y que todo tu precioso nombre sea glorificado. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Así mismo te pido, Señor, por mis hermanos que están viendo esta lección, para que tú les bendigas, les ayudes y que tú hables, Señor, a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos, te damos muchas gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Bueno, antes de leer la Biblia, quiero presentarme. Yo soy el hermano José Ángel García Guzmán, de la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y a mí me toca esta bendición de compartir esta tercera lección, ¿verdad? Para los varones, esta tercera lección para el grupo varonil. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33. Yo leo para ustedes y dice así: Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque les fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió Acab, haciendo provocar la ira a Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Pero también quiero leer aquí donde dice, en el capítulo 21, el versículo 17, y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces, dice la palabra del Señor, del 1 al 7, 21, del 1 al 7, dice, pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel, y díjole,
¿por qué está triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que, si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Dice los versículos 15 y 16, lo leo para ustedes, dice, y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Bueno, hermanos, estamos aprendiendo en esta lección acerca de el liderazgo negativo. Porque cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un líder, de una persona que encabeza o dirige un grupo o movimiento social, político o religioso. Hay líderes que son muy buenos, son de muy buen testimonio. Un líder puede ser un padre de familia. Hay líderes en la iglesia, hay líderes, como ya lo dijimos, ¿verdad? En el trabajo, algún movimiento social, político, ¿verdad? Hay líderes muy buenos, pero también hay líderes negativos. Por eso estamos hablando en esta lección el liderazgo negativo, porque es importante que nosotros aprendamos que como líderes, ¿verdad? Porque el padre de familia, nosotros como varones, Dios nos ha dado esa bendición, pero también esa grande responsabilidad. Y aquí donde dimos lectura nos habla de un hombre llamado Acab. Este hombre fue rey de Israel por 22 años, pero tristemente este rey, este líder, fue un líder negativo. Dice por allí un dicho que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. ¿Sí? Esto puede ser, hermanos, para bien, pero también para mal. Por eso, hermanos, he allí la necesidad de ser prudentes, porque nosotros como líderes estamos dando ejemplo, pero ¿qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Estamos siendo líderes positivos, líderes buenos? ¿O acaso estamos siendo líderes negativos? Líderes que estamos dando un mal ejemplo. Aquí vemos la historia de este hombre llamado Acab. Este hombre, desgraciadamente, ¿verdad? Como ya lo dije, fue rey de Israel. Fue un líder que influenció, ¿verdad? Fue quien llevó al pueblo de Israel a cometer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y qué triste que un líder arrastre a sus seguidores a hacer las cosas malas. Porque aquí donde dimos lectura, ¿verdad? Nos habla acerca de este rey Acab, que a pesar de saber del poder de Dios, encaminó sus pasos a lo que ofendía a Dios. Y qué triste es eso, que un líder, ¿verdad? Que un líder que tiene esa influencia, que tiene, ¿por qué no decirlo?, esa autoridad, haga las cosas malas y por ende o por consecuencia, ¿verdad? Encamina a sus seguidores a hacer lo malo. Y fue lo que hizo el rey Acab. Hizo lo malo a los ojos de Dios. Hizo lo malo, desobedeció a Dios. Sí, hermanos, Dios
el Señor fue específico en sus mandamientos a su pueblo Israel y esperaba que cumpliesen la ley. Pero Acab en ningún momento de su vida mostró temor a Dios. La Biblia dice que su padre Omri, él fue su antecesor, ¿verdad? O sea, también él fue rey de Israel. Pero de igual manera, también su padre hizo lo mismo, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y Acab, pues tomó ese mismo ejemplo, ¿sí? Tomó ese mismo ejemplo, hizo lo malo a los ojos de Dios. Y fíjense que todo esto malo que cometió el rey Acab trajo grandes problemas en su reinado. Y no nada más afectó a él, sino afectó a toda la nación. Porque la Biblia nos enseña que hubo una terrible sequía. Hubo una terrible sequía donde por 3 años y medio, tres años y 6 meses, no llovió. Y obviamente que si no hay lluvia, pues no hay fruto de la tierra, no hay alimento. Esto, hermanos, afectó terriblemente a la nación. Pero ese hombre, hermanos, ni aún así mostró arrepentimiento. ¿Sí? Desgraciadamente fue un líder, ¿verdad?, muy negativo, un líder malo, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Pero, hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso nosotros como varones, como líderes en la familia, a lo mejor en la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos honrar a Dios, debemos obedecerlo en todos sus mandamientos. Sí, pues hermanos, nosotros nunca podremos escondernos de Dios. Claro que no, hermanos. Todo lo contrario, Dios siempre nos está observando. Y esto fue algo que el rey Acab hizo. Fíjese, también la Biblia nos habla que este hombre, Acab, se casó con una mujer pagana, una mujer que adoraba a otros dioses, Jezabel, ¿verdad? Jezabel que adoraba a otros dioses. Y fíjese que muchas veces los cristianos o nosotros como cristianos llegamos a decir o llegan a decir: no, es que yo me voy a casar con ella, sé que no es cristiana, sé que no va a la iglesia cristiana, pero yo me voy a encargar de que ella venga a la casa de Dios. Yo voy a pedir al Señor para que la cambie. Pero hermanos, eso es algo muy difícil. Claro, no es imposible para Dios, pero nosotros sí tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque la orden divina, hermanos, en este aspecto era clara. Claro que sí, es clara, hermanos, la palabra de Dios. Y no debían casarse con paganos, pero Acab desobedeció ese precepto. Y al casarse con una mujer malvada, hermanos, ella, pues, como ha pasado en muchos matrimonios, como ha pasado, ¿por qué no decirlo?, en la mayoría de las ocasiones, influyó sobre su marido. Influyó tanto, hermanos, que lo condujo a la idolatría. Qué terrible, hermanos, que este rey Acab, conociendo al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, después de casarse con esta mujer, lo miraban adorando a Baal, lo miraban adorando a otros dioses. Qué terrible, hermanos. Sin duda que esto lo llevó a la ruina, porque, hermanos, alejarse de Dios es algo terrible. Adorar a otros dioses, hermanos, el pecado de la idolatría es un pecado de muerte, es un pecado terrible, hermanos. Por eso, a lo mejor pudiera pasar, si usted, hermano, que está mirando esta enseñanza, a lo mejor usted dirá: es que mi esposa también no es cristiana.
Bueno, usted ore a Dios, ¿verdad? Pídale al Señor que Dios salve a su esposa, que Dios toque el corazón de su esposa, ¿verdad? Para que ella también sea salva y que juntos, ¿verdad? Busquen al Señor, que juntos le sirvan al Señor. Claro, claro que usted, ¿verdad? Debe cuidar mucho su testimonio. Debe de ser un líder positivo, no negativo como Acab. Todo lo contrario, ¿verdad? Que su esposa con su testimonio, con su manera de ser, con su manera de tratarla, con su manera de hablarle, con su manera, ¿verdad?, de expresarse o hablar de ella diga, yo creo que sí vale la pena ir a la iglesia donde está yendo mi esposo, ¿sí? Pero qué triste cuando el esposo, ¿verdad?, se comporta muy mal. Dice por ahí que a veces somos como el alumbrado público, que solamente en la calle alumbramos, mas dentro del hogar, allí nada. Hermanos, que Dios nos ayude, para que nosotros, ¿verdad?, busquemos la bendición de Dios. A lo mejor pudiera pasar con nuestros hijos también, que nuestros hijos que son cristianos quieren casarse con mujeres o a lo mejor con nuestras hijas con un hombre que no son cristianos. Vamos a instruirlos, vamos a dirigirlos para que ellos no cometan ese error, ¿verdad? Porque acá fue un líder negativo, sí. Pero también otro de los errores que cometió el rey Acab fue que sirvió a los Baales, sirvió a Baal. Y fíjense, algo tan terrible que hasta hizo un templo para Baal, ¿sí? Porque animado por su mujer, levantó altares y lugares de adoración a los dioses paganos, transgrediendo uno de los mandamientos del Señor. Qué triste, hermanos, qué difícil, porque transgredió uno de los principales mandamientos, porque el Señor ordena que no se debe tener dioses ajenos. No, nada de eso. La idolatría, hermanos, es un pecado abominable ante Dios. Por ello, hermanos, tengamos cuidado con ello. Tengamos cuidado de no dejarnos llevar por presiones sociales, ¿verdad? Tengamos cuidado porque a veces en los trabajos, a veces en la familia, allí como que por las tradiciones que hay, ¿verdad?, como que nos empujan, como que nos quieren hacer a la fuerza, ¿verdad?, que hagamos lo mismo que ellos hacen. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, Tenemos que ser fieles, hermanos, al único Dios vivo y verdadero. A Él solamente debemos adorar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque recuerden que ser idólatra no nada más es adorar a dioses. A veces nuestros hijos, ¿verdad?, que tienen también sus ídolos, cantantes famosos, ¿verdad? Y hasta cuando los miran hasta levantan sus manos y que quieren adorarlos. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, que no se conviertan en unos idólatras. Nosotros somos responsables de guiarlos, por el camino correcto. A veces nosotros como padres también idolatramos a nuestros hijos, o los hijos muchas veces llegan a idolatrar a los padres. Yo he escuchado a personas que dicen, es que yo adoro a mis hijos. ¿Los adora? No, hermanos. El único que merece la adoración es Dios. Nosotros
nosotros debemos no adorar a nuestros hijos, no adorar a nuestros padres, quererlos con todo nuestro corazón. Debemos amarlos con todas nuestras fuerzas, amarlos, mas no adorarlos. Porque esto, hermanos, esto puede provocar la ira de Dios, como sucedió en el pueblo de Israel. Precisamente el rey Acab, ¿verdad? Levantó altares, lugares de adoración a los dioses paganos. Y no nada más él adoraba, no nada más él iba a esos altares, sino que invitaba al pueblo para que también ellos adoraran a los Baales. ¿Se imaginan qué terrible, verdad? Y obviamente que esto provocó la ira de Dios sobre Israel. ¿Sí? Así es, Dios estaba molesto por tanto pecado que había en Israel. ¿Sí? Mucho tiempo, impulsado por el rey Acab. Es por eso, hermanos, que el Señor cerró los cielos. El Señor, hermanos, cerró los cielos para que no lloviera por 3 años y 6 meses. ¿Sí, hermanos? Eso sucedió. Y hermanos, pues obviamente que la falta de agua, hermanos, condujo a la escasez de alimentos. Hubo hambre, hubo enfermedades, hubo rapiña. Sí, hermanos, sin duda que hubo un desastre total en aquella nación. Porque todo esto, hermanos, era resultado de ese pecado tan grande. El Señor dice, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, así es. Por eso, no hagamos enojar a Dios, hermanos. No hagamos enojar a Dios con nuestras actitudes, no lo hagamos. No lo hagamos porque eso, hermanos, puede llevarnos a la ruina. Puede llevarnos, hermanos, al desastre. Todo lo contrario, llevemos, hermanos, como líderes a los que nos rodean, a nuestra familia. ¿Por qué no, si somos líderes en la iglesia, hermanos, a nuestro grupo, ¿verdad? Llevémoslos a amar a Dios. Que nuestro liderazgo, hermanos, sea de grande bendición. ¿Sí? Que las almas quieran aceptar a Cristo como su Salvador personal. Sí, hermanos, porque con nuestro ejemplo nosotros decimos mucho más que las palabras. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que nosotros digamos, miren, es que yo soy el líder ahí en la iglesia, es que yo soy fulanito, yo soy esto, yo soy aquello, pero si nuestro ejemplo, nuestro testimonio es negativo, es malo, la gente no se va a querer convertir a Cristo. No, nada de eso. Fíjense que este rey Acab, dice la Biblia que este hombre superó en maldad a sus padres, a sus predecesores. ¿Sí? La Biblia dice que Acab fue peor que sus padres, lo superó en maldad. Qué terrible, hermanos, qué terrible. Usted, hermano, que está viendo esta lección, ¿le gustaría que sus hijos hicieran las cosas malas que usted hizo? ¿Le gustaría que sus hijos cometieran los mismos errores que usted cometió? Sin duda que no. No, nada de eso. Claro que no. Nosotros no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Claro que no. No queremos eso. Todo lo contrario. Queremos que a ellos les vaya mejor en la vida. Queremos que ellos se superen grandemente en la vida. Sí, por eso, hermanos, he allí la importancia de ser sabios. Sí, nosotros, hermanos, tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender de nuestros aciertos, de nuestros errores.
tratándoles para darle la gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Que seamos un buen ejemplo a nuestros hijos. Qué importante es eso, que cuando nuestros hijos, que cuando si somos líderes en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? A lo mejor pues en la iglesia o en todo lugar que nosotros estemos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a dar un buen testimonio. Sí, hermanos. No nos vayamos a comportar como acá, que hasta se comportaba como un niño berrinchudo. ¿Sí? Porque la Biblia nos habla que él fue, hermanos, a tratar de hacer un trato, ¿verdad?, con Nabot. Acab quería que Nabot le vendiera su viña, porque estaba enseguidita de donde él vivía. Pero Nabot, hermanos, no quiso venderle su viña. Y Acab, enojado, se fue como niño berrinchudo a su casa, llegó, ¿verdad? Se acostó y ahí estuvo, ¿verdad? Haciendo, yo me imagino a este hombre haciendo sus muecas, ahí como niño berrinchudo, allí, ¿verdad? Enojado. Y cuando llega su esposa Jezabel le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes esa cara? Pues es que Nabot no me quiso vender su viña, no quiso, me dijo que no. Pero hermanos, fíjense que qué triste, porque Jezabel, hermanos, era quien mandaba en ese hogar, en ese matrimonio. Pero Jezabel, hermanos, una mujer malvada, pues no fue y levantó falsos contra este hombre Nabot, ¿verdad? Levantó falsos, hasta hizo, hermanos, que por ese falso testimonio contra Nabot, ¿verdad? Lo llevaran a la muerte. Y este hombre murió. Y así, hermanos, tuvieron la oportunidad de posesionarse de la viña de Nabot. Qué triste, que hasta por ser un mal líder, hasta llegar a cometer asesinato. Pero nosotros como líderes cristianos, como líderes en el hogar, como líderes en la iglesia, el Señor nos invita para que no cometamos estos mismos errores y que aprendamos, si alguna vez nos hemos equivocado, ¿verdad? Aprendamos de ese error que cometimos, que aprendamos de esos errores, ¿verdad? Y seamos mejores líderes. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Hermanos, nosotros sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena, pero es bueno para nosotros, hermanos, aprender de lo enseñado en la lección. ¿Sí? Es bueno que nosotros tomemos estos ejemplos negativos para aprender de ellos y no cometer los mismos errores que cometió, este rey Acab. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos ante tu presencia para darte muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Hemos hablado, Señor, acerca de este liderazgo negativo. Ayúdanos para que podamos aprender de él y no cometer los mismos errores que cometió el rey Acab. Ayúdanos a ser prudentes, a ser sabios. Danos sabiduría, porque detrás de nosotros hay mucha gente que nos sigue. Hay mucha gente que está siguiendo nuestros pasos. Ayúdanos. Danos sabiduría, danos lo que tú sabes nuestra vida necesita y quita de nosotros, Señor, lo que para ti no es agradable. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero compartir una actividad para ustedes. Yo quiero invitarlos para que ahí en nuestra casita hagamos una pequeña lista
de 5 cosas que hizo mal el rey Acab. Vamos a concluir con esto. Vamos a acordarnos de lo que hablamos, ¿verdad? Veamos, apuntemos por allí, hagamos esa lista, 5 cosas que hizo mal el rey Acab. Y vamos a analizarlas y vamos a decir en nuestro corazón: Señor, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser esto otro, no quiero ser nada de estas 5 cosas que hizo mal Acab. Ayúdame para que yo sea un buen líder. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia y de su misericordia para que podamos servir a Dios con todo nuestro corazón, en donde quiera que estemos, si es en la iglesia, si es en la casa, si es en el trabajo, si es, ¿por qué no decirlo?, en la escuela, o donde quiera que andemos, seamos líderes buenos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos del grupo varonil, que Dios me los bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.